¿Estás buscando ese video que te muestre cómo pasar de tu dibujo de papel a digital? Bueno, en este video te voy a enseñar a hacerlo, cómo hacer esta hermosa mariposa, incluso a utilizar la herramienta de simetría para que todo sea mucho más fácil, y incluye también la brocha gratis que utilizo, que me hace la vida mucho más fácil. Así que si estás interesado en este video, quédate a verlo. Ok, vamos a comenzar, y antes de comenzar les voy a dejar en la parte de la descripción la brocha que vamos a utilizar para este video, y también les voy a dejar la paleta de colores si les gusta la paleta de colores que utilizo, para que la descarguen completamente gratis en la descripción. Así que bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es tener nuestro sketch listo. Yo hice un sketch de más o menos del diseño que quiero. Son dos mariposas, pero aquí en este video les voy a mostrar cómo vamos a dibujar una de ellas, y también les voy a mostrar cómo me quedó al final todo este diseño. Si se dan cuenta, yo simplemente aquí hice un sketch rápidamente de dos mariposas. Esta que tengo aquí, si se ven, no la completé porque se supone que es la repetición de ese. Y bueno, nada más hice más o menos el sketch que yo quería, y bueno, lo que voy a hacer es pasarlo a Procreate para que poder duplicarlo y que me quede exactamente. Y bueno, aquí hice la otra mariposa. En el caso de esta mariposa, ustedes también pueden hacerla para que no les quede simétrica, es decir, la pueden dibujar completamente en su papel y la pasan, y si desean hacerle otro tipo de, digamos, detalles y que no sea simétrica, pues simplemente hacen el proceso sin utilizar la herramienta de simetría. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Lo que voy a hacer es tomarle una foto y pasarla a Procreate. Bueno, aquí tengo entonces ya mi mariposa en Procreate. Bueno, si ven, es una foto que ni siquiera es muy clara, está medio oscura, pero eso no importa. Si se dan cuenta, es esta mariposa que la tomé y la acomodé al papel para que me quedara perfecto. Como les quiero mostrar cómo yo la coloqué exactamente en el centro. Ustedes lo que van a hacer es, al tomarle la foto, voy a descentrarla para que ustedes más o menos vean el proceso. Ustedes lo que van a irse, aquí es la herramienta, y se van a ir a Drawing Guide y van a activar Drawing Guide, y se van a fijar que aquí les hace una línea. Si no les hace una línea, le va a aparecer un poco de cuadritos. Eso es porque ustedes se tienen que ir aquí a edición de Drawing Guide. Luego pueden aumentar la opacidad de la línea para verla mejor. Ustedes seguramente les va a aparecer así como está acá. Entonces se van a Grid Size y la aumentan completamente. Eso es lo que yo hago. Una vez eso, luego se van a Simetría, y en Simetría van a colocar la parte de opciones y van a colocar vertical. Una vez colocado esa línea vertical, ya la tenemos aquí. Ustedes van a agarrar la foto que ustedes tomaron y van a tratar de ubicarla en la mitad. No tiene que ser perfecta. Ustedes pueden más o menos, según el dibujo que ustedes hicieron, colocarla lo más cercano a que parta, digamos, la mariposa o el dibujo suyo digital en dos. Si no está perfecto, no se preocupen, porque por lo menos en este caso yo la parte del centro no la hago simétricamente porque me gusta que se vea un poco desordenada, no que sea todo igual. Así que ya les voy a mostrar, así que no tiene que ser exactamente en toda la mitad. Ok, una vez que ustedes hagan esto, se van a la parte donde tienen la foto, le van a dar con los dos deditos y van a bajar la opacidad de su foto para que a la hora de dibujar ustedes puedan ver lo que ustedes van haciendo. Luego lo que voy a hacer es crear nuevas capas, y voy a crear varias capas, y en cada capa voy a ir dibujando cada detalle de la mariposa. Prácticamente lo que yo hago es calquear mi dibujo, pero con la condición de que lo voy a hacer en diferentes capas. ¿Y cómo así, Katy, que en diferentes capas? La capa número 1 creo la ala número 1, la capa número 2 la ala número 3, luego la capa del cuerpecito, capa número 3, y así voy creando. Ya se los voy a mostrar. Antes de continuar, vamos a colocar el dedito aquí y vamos a Drawing Asistente, y vamos a asegurarnos de que el asistente de dibujo esté activado. Ese asistente de dibujo, ¿qué nos hace? Lo que hace es que lo que dibuje de un lado se va a ver del otro lado del dibujo, y entonces nos aseguramos de que estamos dibujando ambas, digamos, ambas alas de nuestro diseño.
voy a irme hacia atrás. Ahora lo que voy a hacer es simplemente calquearlo, pasarlo todo el diseño nuevamente, pero en color. Yo utilizo por lo general el color negro. Ustedes, si quieren ir utilizando diferentes colores, lo pueden hacer también. Es lo que más se les haga fácil a ustedes. Realmente cuando ustedes están dibujando no tienen que seguir una regla exacta. Yo lo hago lo que me nazca en el momento. A veces lo hago con diferentes colores, a veces lo hago solamente con lápiz negro y voy repasando. Bueno, para ello lo que voy a hacer es que voy a utilizar la brocha Monoline Cathy para hacer casi todos los diseños, y voy a utilizar también la Script Cathy para diseños donde en las puntas quiero que se vea el diseño, digamos el brochazo puntiagudo, ¿ok? ¿Dónde van a conseguir esas brochas? Recuérdense que están en la parte de la descripción, está completamente gratis. Esta Monoline y esta Script es la misma que trae Procreate, pero quiero aclarar que yo le hice una modificación, y a la hora de yo pasar el brochazo, por decirlo así, él va a ser muy limpio. Así yo vaya montada en el carro, yo lo voy a hacer súper limpio, porque a veces cuando voy en el carro hago esto. No, fíjense que ella me ayuda a que no me equivoque, y bueno, hago trampita y me ayudo con esa brocha. Descárguenla en la parte de la descripción. Bueno, vamos a hacer la ala número 1. Simplemente comenzar la ala. Fíjense que estoy concentrada en la ala de arriba, así que no me importa dañar el cuerpecito ahí. Bajo aquí y vuelvo a continuar aquí, y trato de no parar el dibujo. Si ustedes quieren parar el dibujo porque se cansó la mano, porque no tienen tanta práctica de continuar, ustedes traten de parar el dibujo en algún momento donde no se vea exteriormente el brochazo. Aquí, si se dan cuenta, yo lo culminé hacia adentro, no importa, ustedes pueden borrar ahí un poquito, y como lo vamos a colorear, no va a importar. Si no lo van a colorear, sí va a importar esa culminación de la brocha. Tienen que tener cuidado en eso, porque yo sé que a veces al principio no lo hacemos tan limpio, se los digo por experiencia propia. Bueno, culminamos, y aquí fíjense que ya está la parte de las alas. Hice una rayita y demás, y bueno, está en la parte de las alas, y bueno, ya lo dibujé. Voy a quitar aquí para que se vea. Traten que la parte de afuera sea súper limpia. Bueno, ahora voy a hacer la parte de abajo, y la parte de abajo lo voy a hacer en una capa diferente, una capa arriba, y va a ser esta capa número 2, la ala de la mariposa de abajo, y también lo voy a hacer de la misma forma, y voy a... ¡Ay! No me está pintando. Ok. Y voy a hacerlo de la misma forma, y voy a utilizar y repasar. Aquí culmino en la parte de aquí, para que no se vea una brocha, no se vea un brochazo feo. Y lo que hago es pasar así y hago así. Si necesito parar porque se me cansó la mano, traten de hacerlo en algún momento donde la brocha por fuera no se les vea. Y bueno, aquí tenemos la parte. Y aquí cometí un error grandísimo, y eso es bueno que pase para que ustedes vean. Como yo creé una nueva capa, entonces esa nueva capa yo la creé sin el asistente de dibujo, y entonces no me dibujó la parte de arriba. Entonces recuerden siempre tener activado el asistente de dibujo. Bueno, ya aquí acomodé, lo volví a hacer, y ya activé mi asistente de dibujo para que me quede todo perfecto, para que me quede bien. Entonces asegúrense de que su dibujo vaya quedando perfecto, y no lo hagan como lo hice yo, que no activé el asistente de dibujo. Bueno, aquí tenemos entonces nuestra mariposa. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el cuerpecito. Fíjense que voy a crear una nueva capa, y voy a crear el cuerpecito de mi mariposa. Si por casualidad este poco de rayas les molesta, ustedes van desactivando lo que van haciendo, y van volviendo, y lo van haciendo sin ver esas rayas que ustedes van haciendo. En este caso no voy a activar el asistente de dibujo, porque yo no quiero que mi cuerpecito sea simétrico completamente, porque si se dan cuenta, mi dibujo no está, digamos, el cuerpo que yo hice a mano no es simétrico, y me gusta que no sea así. No importa que tenga el rabito como para allá, yo lo quiero así. Así que eso va a depender de lo que ustedes quieran. Sí lo voy a pintar de una vez. Luego vamos a crear otra capa, y vamos a crear los ojitos. Ustedes lo pueden hacer con el mismo color. Yo lo voy a hacer en este caso con color blanco, como para ver la diferencia.
Como les digo, va a depender de lo que ustedes quieran, si quieren ir pintándolo, si lo quieren ir dejando en color negro, eso ya es cosa de ustedes. Luego vamos a crear las alitas, lo sigo haciendo sin el de simetría, las antenitas. Lo voy a hacer en la misma capa del cuerpo y así no tengo tantas capas. Yo por lo general utilizo diferentes capas, es cuando se me monta un dibujo encima del otro, como los diseños que están montados unos encima de otros, y si no lo pueden hacer en la misma capa. Para este voy a utilizar el Script Catty. En los anteriores había utilizado el Monoline Catty, y el Script Catty lo que hace es, el script es que tiene unas puntas muy finitas y repaso y me gusta. Si veo que está muy grueso el pincel que estoy utilizando y ustedes quieren las antenitas más finas, ustedes pueden simplemente venir aquí y bajar el tamaño. A mí me gusta así, así que lo voy a dejar así. Luego voy a hacer en una capa por encima de los ojos, los ojitos, y voy a hacer dos bolitas aquí. Bueno, ahora que ya tenemos esto, lo que voy a hacer es culminar cada uno de los detalles de mi mariposa. Ahora voy a hacer una nueva capa y voy a utilizar una de mis estampas que yo hice unos puntos, que por cierto también les voy a compartir estas estampas en la parte de abajo. Si la quieren descargar está súper linda. Entonces los puntos de estampas la pueden descargar en las brochas gratis que les comparto. Entonces yo lo que voy a hacer es colocar estos puntitos aquí. Y aquí volví a hacerlo, vamos a el Drawing Asistente para que me los haga del mismo tamaño, y voy cambiando el tamaño. Y a mí me gusta mucho hacer estos puntos en mis diseños, es algo muy personal, así que bueno, ustedes pueden ir creando también ese tipo de estampitas, que voy a hacer luego me surgió la idea de también hacerles un video para que puedan hacer sus estampitas. Luego hago el video, así que suscríbanse al canal porque tengo muchas cosas que compartir, tengo una lista gigante, así que suscríbanse al canal, no se olviden. Bueno, yo voy entonces también a culminar la parte de abajo. Acompáñenme a terminar de culminar la parte de abajo. Recuerden que cada uno de estos lo hice en diseños diferentes. Voy a terminar de hacer el diseño de la parte de aquí arriba. Ustedes, si en algún momento ya quieren pintar sobre el diseño y no ven la parte de abajo, pueden hacer dos cosas. Pueden bajarle la opacidad a su diseño o pueden simplemente esconder su diseño para ver la parte de abajo, ¿ok? También lo que pueden hacer es subir, lo voy a hacer en estos momentos, voy a subir el diseño o la foto que ya tengo del dibujo, la subo a la parte de arriba. Y luego que hacen eso, él se les va a poder ver porque tenemos en opacidad. Y pueden terminar de culminar, hacer las alas. Ok, bueno, aquí ahora ya estamos ya prácticamente terminando. Yo terminé de hacer las figuritas de mi mariposa, las líneas, y ven que ya coloreé un poco el diseño. Bueno, entonces ustedes lo que hacen es, lo que tienen que hacer simplemente es pintar todas esas cosas. Yo también le hice aquí unos detalles blancos a mi mariposa. Ahora lo que voy a hacer para culminar ya los detalles de la mariposa, voy a crear una nueva capa y voy a crear con el Script Catty, voy a crear una línea que de por sí aquí ya la estaba haciendo. Fíjense que la línea ya la estaba haciendo. A mí me gusta darle ese toque personal, es algo muy personal, y entonces simplemente voy rodeando toda la mariposa con ese delineado negro.
Es algo que a mí me gusta hacer, ustedes no lo tienen que hacer. Si ya a ustedes les gusta la mariposa sin delineado negro, lo pueden dejar así. A mí me gusta hacerlo y le da como un toque como de caricatura, y entonces simplemente voy delineando una parte. Bueno, prácticamente está lista mi mariposa y vamos a terminar de colorear. Para colorear voy a ubicar donde está esta estampa, donde está esto que yo hice, y voy a duplicarlo. Y donde yo lo duplique, lo que voy a hacer es colorear cada uno de los botones que está ahí con diferentes colores. Pero voy a colorear la parte que está posterior, es decir, la parte de abajo de mi dibujo. Ya se me perdió el morado que tenía. Si se les pierde el morado, porque este fue una nueva paleta de colores, entonces yo lo que voy a hacer es simplemente rellenar, y no los quiero rellenar todos iguales, quiero que unos sean de un color y otro de otro color. Entonces, por ejemplo, estos los quiero de otro color. Ya se me fui. Este no me lo coloreó completo porque, si se dan cuenta, está abierto mi diseño, entonces ustedes tienen que culminar y cerrar el diseño. Y bueno, culmino y lo voy a colorear, rellenar de otro color. Puedo darle, colocarlo aquí. Y bueno, también lo voy a colorear este que está acá. Y bueno, ya está lista entonces mi mariposa. Les voy a mostrar también cómo me quedó la siguiente mariposa. Recuerden descargar las brochas que están en la parte de la descripción. Aquí entonces está la segunda mariposa que yo había dibujado en mi cuaderno. Entonces fíjense que ya es más diferente, me quedó un poco gordita. Y bueno, también voy a culminar haciendo este diseño completamente. ¿Lo quieren ver? Bueno, se los voy a mostrar porque ya estoy animada mostrándoles todo cómo me está quedando el diseño de ambas mariposas. Fíjense lo lindo que me ha quedado este diseño. Es un diseño bastante lindo que luego va a cobrar vida, y voy a mandarlo a empresas para poder vender este diseño en algunas fábricas para telas, y también crear mis propios productos. Así que fíjense lo hermoso que quedó el diseño completamente. Y bueno, espero les haya gustado este video. Si desean hacer este tipo de diseños paso a paso y aún están un poco enredados en esto de comenzar a crear y dibujar y diseñar, les dejo también el mini curso completamente gratis. Simplemente lo que tienen que hacer es clic en la parte superior o en la parte de la descripción, está toda la información. Bueno, nos vemos en un próximo video y espero les haya gustado el diseño de las mariposas.